Creo que todos tenemos un techo psicológico, una historia sobre quiénes somos que parece verdad hasta que la vida lo rompe. Una ruptura, una traición, perder una amistad, una casa, dinero, tocar fondo, hasta que algo dentro hace crack y se rompe por completo. Y quizá no se rompe tu vida, se rompe el personaje por el cual has estado años y años identificándote. Hola, soy David y este es un espacio para explorar conceptos profundos, un espacio para abrir nuestra mente y expandir conciencia desde un enfoque práctico y honesto. No vengo a contarte verdades absolutas, sino a invitarte a ver la realidad desde otro ángulo, por si eso puede servirte en tu propio camino. Pero sin más, empecemos. Me gustaría empezar explicando un poco qué es para mí un rompimiento psicológico, un rompimiento de tu psique. Bien, este es un concepto desarrollado por Carl Jung, al cual yo he traducido en mis propias palabras a través de mi propia experiencia de vida, ya que yo siento en mi propia vida personal que lo he experimentado más de una vez. Para mí, un rompimiento psicológico es una forma gráfica de explicar, digamos, el derrumbe total de unas creencias que tenías muy arraigadas dentro de ti, dentro de tu subconsciente, que forman parte de tu personalidad, pero te habías identificado demasiado con ellas. Es decir, son unas creencias determinadas las cuales a través de un suceso personal en tu vida, a través de un suceso que te ocurre en el plano físico, lo que sucede es que esta creencia en específico que tenías, que estaba muy arraigada a ti porque siempre has pensado que esto era así de tal manera, entonces ocurre algo, una situación que hace que esta creencia se derrumbe, que esta creencia no te sirva. Es como un choque dentro de ti, porque es como un rompimiento total del paradigma, de la historia, de la narrativa que tú mismo te habías contado sobre una cosa en concreto, sobre algo de ti mismo. Digamos que nuestras creencias se empiezan a forjar desde la infancia. Con el paso del tiempo se van arraigando, se van consolidando, van tomando una forma más sólida, más pesada. Yo me imagino algo así. En la infancia, digamos que tienes el material en bruto, el hierro, por ejemplo, ¿no? Y es cuando empiezas a forjar. Imagínate el hierro en una forja para poder hacer una espada. Lo que pasa es que cuando eres pequeño eres muy moldeable, porque estás en la forja, estás ahí con el hierro caliente que se puede moldear y puede tomar una forma determinada. Y eso ocurre en la infancia, que moldeas la realidad, tu perspectiva, tu filtro de realidad, lo moldeas y se queda con una cierta forma. Lo que sucede que va pasando el tiempo, ya no estás en la infancia, va pasando el tiempo, vas creciendo y esa forma se enfría. Has forjado una espada y ya no está caliente, por lo tanto la espada se queda sólida, se solidifica. Y entonces el hierro es frío y sólido. Pesa, tiene un peso, es totalmente físico. Y eso te lo has arraigado dentro de ti mismo. Y eso mismo, con la metáfora de la espada, ocurre con nuestras creencias. Digamos que formamos unas creencias a través de lo que vemos, de lo que sucede en nuestro entorno, y esas creencias van muy condicionadas a cómo lo interpreta tu mente, lo que sucede en tu entorno, y eso se graba en tu subconsciente. Y toda esta información que se graba en el subconsciente forja unas creencias en el plano consciente en base a lo que te cuentan, en base a lo que escuchas, en base a lo que te han enseñado. Vas cogiendo creencias de aquí y de ahí y vas cogiendo cositas y te formas también las tuyas propias, pero en base a lo que hay fuera, a tu entorno. Porque cuando eres niño absorbes absolutamente todo de tu entorno. Tanto la información que puedes palpar, la información que es evidente, lo que te cuentan, como también lo que no te cuentan, lo que pasa en lo sutil.
Porque una simple mirada, un niño lo puede interpretar de tal manera que su subconsciente le genere un rechazo o le genere una sensación de humillación o le genere una sensación de abandono o le genere una rabia o le genere una descalificación total o una desaprobación. Una misma mirada, una sola mirada, un niño lo puede interpretar de 1000 maneras y esa interpretación totalmente inconsciente se quedará guardada en el subconsciente como una creencia. Y creencias, por ejemplo, como que el fuego, si toco el fuego, me va a quemar. Si toco la electricidad, me voy a electrocutar. Y eso es totalmente normal, pero de la misma manera también se forman creencias que no son la realidad en sí. Son creencias en base a interpretaciones de la realidad. Porque que el fuego quema es muy evidente. Pero que me miren de tal manera quiere decir que me humillan y que no me respetan. Eso es una interpretación y no siempre es la verdad absoluta. Y como te decía, un rompimiento psicológico, un rompimiento de tu psique es haberte contado una misma creencia sobre ti mismo o sobre algo en concreto durante mucho tiempo que la has cargado en ti como si fuera una mochila, pero que no te habías dado cuenta. Y un rompimiento psicológico es que esa creencia de ti o de algo en concreto que has llevado a tus espaldas dentro de la mochila sin ser consciente del todo, eso se te desmonta en una situación específica, en una situación que vives. Y esa situación capaz de romper esa creencia, capaz de romper una parte de ti, porque al romper esa creencia que está tan arraigada a ti, es como que te rompieran una parte de ti, porque esa creencia ya forma parte de tu identidad, de lo que tú te defines a ti mismo. No sé si me explico. Digamos que un rompimiento psicológico es algo que has creído durante tanto tiempo que en algún momento, en algún punto, en alguna situación que te sucede, que vives en la vida, se te desmonta por completo. Se rompe esta creencia, se rompe una parte de ti que no era del todo auténtica, que no te expandía. Quizá se rompe una parte de ti que ya no te servía para seguir evolucionando, para seguir en tu propia evolución como persona humana en esta vida. Y se siente como un choque muy fuerte dentro de ti. Se siente como un peso enorme, se siente como un cansancio extremo, se siente como estar forzando algo, se siente como que has perdido la motivación, se siente como un desánimo. Se puede sentir de muchas maneras. Y eso ocurre cuando se desmonta el personaje por el cual nos hemos identificado. Desde niños nos obligamos a nosotros mismos a interpretar a un personaje en específico para adaptarnos al entorno. Y ese personaje viene arraigadas con unas etiquetas específicas. Porque cuando te han contado tantas veces la misma historia, la misma frase, y te la han ido repitiendo una y otra vez, entonces te la acabas creyendo. Y cuando te lo acabas creyendo, te acabas identificando con eso. Cuando te identificas con eso, ya forma parte de ti. Y cuando algo forma parte de ti, entonces actúas en base a esto. Te pongo ejemplos. La frase "yo soy así" se utiliza como una excusa, como una coraza, como una protección ante algo para proteger tu identidad. Decir, no, mira, es que yo actúo así porque yo soy así. Es como me protejo de la crítica, me protejo del juicio, me protejo de algo. Pero yo soy así, no eres así. Cuando dices yo soy así, de tal forma, de tal manera, te estás autolimitando. De igual forma con las siguientes etiquetas. Las siguientes etiquetas serían, por ejemplo, el demasiado bueno, soy demasiado intenso, demasiado sensible
O, por ejemplo, también el no soy capaz de hacer tal cosa. Te estás autolimitando todo el rato. Lo que sucede es que cuando te identificas con estas etiquetas, con estas creencias o con una frase que te han contado tantas veces, entonces lo que pasa es que no puedes actuar de otra manera, te sientes obligado a actuar de determinada manera para cumplir con el rol de esta frase, de esta etiqueta, de este personaje. Por ejemplo, el ser demasiado bueno. El ser demasiado bueno, cuando te dicen eres demasiado bueno, lo que realmente quiere decir eres demasiado complaciente. Eres demasiado complaciente y no hace falta que lo seas. No hace falta que lo seas porque eso puede ser perjudicial para ti. Puede ser que te mangoneen por eso. Puede ser que te utilicen por eso. Entonces, el ser demasiado bueno es una frase hecha para decirte algo más sutil, más profundo, que en eso que te quieren transmitir realmente está la clave. Realmente en el eres demasiado bueno es una forma elegante de decirte eres demasiado complaciente. Y no deberías ser así. Lo que pasa es que tú te quedas con el demasiado bueno. Soy demasiado bueno. Cuando te lo cuentan y te lo repiten tantas veces, aunque tú no lo creas del todo, conscientemente, inconscientemente, sí lo crees. Sí lo crees porque te lo han repetido tantas veces en tu entorno, en el exterior, se te ha repetido tanto que forma parte de tu creencia, que forma parte de tu identidad. Te identificas con el, ostras, pues soy muy bueno, soy demasiado bueno. Cuando te identificas con eso, entonces tú mismo te ves obligado a actuar de cierta manera que te autolimita. Y te voy a poner un ejemplo muy gráfico, y es que imagínate un campo enorme, un campo prácticamente infinito, muy grande, un campo verde muy grande, donde ciertas personas han colocado unas vallas, como un corral. Han hecho como unas vallas y están ahí. ¿Y qué pasa? Que las vallas son la etiqueta, el demasiado bueno. Tú mismo te has metido ahí dentro porque te lo han dicho. Te han dicho, métete ahí dentro, eres demasiado bueno. Y tú mismo, las paredes, las vallas, el demasiado bueno, te has metido ahí dentro. Y lo que pasa es que tú actúas de determinada manera porque crees que dentro de las vallas es tu terreno y no puedes salir de ahí. Te has identificado con eso y crees que no puedes salir de ahí, cuando la verdad es que puedes saltar la valla. La verdad es que eres más grande de lo que tú mismo te has contado. No vivimos desde quiénes somos, vivimos desde lo que creemos que somos. Y tu identidad tiene un techo invisible. Tu identidad ha formado un techo invisible. Ese techo invisible es la barrera, es la etiqueta, es algo que te limita y no puedes salir de ahí hasta que te sucede algo en la vida que te confronta internamente y te hace romper con esa barrera, con ese techo de identidad. Y ese rompimiento del techo de identidad, de esta barrera, es atravesar lo que creías que eras hasta ahora. Por eso se dice un rompimiento psicológico, porque algo dentro de ti que has creído firmemente durante mucho tiempo se acaba de desmoronar, se acaba de agrietar, se ha roto y debes empezar a ver más allá. Entonces, ahora puedes expandirte más. Y por eso muchas veces nos suceden cosas que nos confrontan a nosotros mismos, pero no para un mal en sí, sino para que podamos evolucionar, para nuestra propia evolución como ser humano individualizado de la fuente. Porque la verdad es que si tienes una barrera que no puedes cruzar más allá, si tienes como una venda en los ojos, si vas interpretando un cierto tipo de personaje limitado,
entonces, ¿qué? Entonces no puedes expresar tu potencial, tu máximo potencial no puede llegar a ti sin ese rompimiento. Porque algo dentro de ti debe romperse para poder subir al siguiente nivel, para poder ir más allá, para tu propia evolución, para poder ser más auténtico con quien realmente eres. Tu identidad funciona como un techo invisible. Y ese techo te dice hasta cuánto puedes amar, cuánto mereces tener, cuánto dinero mereces ganar, cómo deben tratarte, qué puedes tolerar. Y el problema es que confundimos ese techo con nuestra esencia. Y no, porque nuestra esencia es lo más puro dentro de nosotros mismos. Y el rompimiento de tu techo casi siempre ocurre cuando algo golpea tan fuerte tu narrativa que ya es imposible seguir sosteniéndola. Y como ya te he dicho antes, eso suele suceder a través de una ruptura amorosa, a través de un despido, a través de la muerte de un familiar, a través de, quién sabe, a través de muchas situaciones distintas que nos confrontan a nosotros mismos. Y es que la psique hace crack cuando la realidad deja en evidencia la historia que te estabas contando. Te voy a contar 2 experiencias personales para que lo veas mucho más claro. Un fuerte rompimiento de paradigma ocurrió cuando me dejé con mi expareja hace ya muchos años. Y es que yo a esa persona la tenía en un pedestal. La había llegado a tener como la persona en la que más podía llegar a confiar de todo mi entorno. De todas las personas que había conocido, era la persona con la que más podía confiar. Y por eso mismo la tenía en un pedestal. Yo mismo creí en la idea firme de que esa persona era la que más podía confiar, por lo tanto, era la persona que nunca me iba a fallar. Mis expectativas con esta persona eran muy altas, porque yo mismo me creé esa ilusión. Lo tenía tan arraigado eso dentro de mí que le había otorgado mi poder a esa persona. Porque cuando pones unas expectativas tan altas en otra persona, es muy fácil que esa persona no vaya a cumplir con esas expectativas. Es muy fácil porque tú la has puesto demasiado arriba. Y créeme que la primera persona que debe ponerse arriba eres tú mismo. Porque tú eres el personaje principal en tu propia vida. Lo que ocurrió es que ella reaccionó de una forma en la cual yo tenía una ilusión. Me había formado una ilusión. Y luego, esa ilusión del día anterior, en la cual estaba contenta conmigo y tal, y yo pensaba que la podía recuperar, que estaríamos bien y que ya estaba todo, al día siguiente me escribe por WhatsApp que no, que prefería a otra persona. Y eso para mí fue un golpe duro de la realidad. Fue la cruda realidad. En ese momento lo que ocurrió dentro de mí es que había pasado de tener una persona aquí arriba en un pedestal muy alto a que se cayera de golpe. Por lo tanto, si yo solamente podía confiar plenamente en una persona, y esa persona me había desilusionado, se había desmoronado esa ilusión dentro de mí, entonces algo dentro de mí se rompió, literalmente, porque se rompió esa ilusión que yo mismo me había formado. Así que en realidad no fue tanto por la otra persona, sino que fue por la historia, la narrativa que yo me había contado sobre esa persona, sobre mi expareja. Al final, yo sentí esa especie de que se me caía todo, porque había puesto esas expectativas tan altas y eso en realidad era una ilusión generada por mí mismo, por mi interpretación interna, y no era la realidad al completo. Por lo cual eso me hizo cambiar de paradigma totalmente dentro de mí, dentro de mi propia narrativa.
Así que en definitiva, en este primer caso, en esta experiencia personal, lo que se rompió fue esa ilusión que yo me creé, esas expectativas que tenía en la otra persona, todo eso se derrumbó y algo dentro de mí quebró. Porque cuando colocas a una persona en un pedestal, tienes unas expectativas muy altas sobre alguien, entonces es muy difícil que ese alguien pueda cumplir esas expectativas siempre. Entonces, en algún momento te vas a dar un portazo contra la realidad. En mi segunda experiencia, donde también hubo un derrumbamiento psicológico, hubo un quebrantamiento interno, fue cuando vi el comportamiento de otra persona, cuando vi la verdad sobre una persona muy cercana a mí, la cual yo consideraba un amigo que tenía desde hace 10 años. Lo que pude ver en esta segunda experiencia es como un amigo de hace 10 años, al que yo consideraba amigo, le había puesto unas expectativas o pensaba que era de una forma en concreto y me di cuenta que solo estaba conmigo para beneficiarse, para poder beneficiarse de mi situación personal de ese entonces, ya que mi situación personal le ayudaba y le facilitaba la vida. Esta persona pues vivió en mi casa durante varios meses y realmente yo le ayudaba un montón, le ofrecía no solamente la casa, sino que no tenía que pagar casi nada y de lo poco que tenía que pagar prácticamente no lo pagaba. Y yo sé que él pasaba por una situación complicada y que al inicio es normal ayudarse mutuamente, pero cuando pude ver realmente su intención y su intención era solo mirar para él, entonces vi que todo lo que yo le aportaba, él no le daba el valor que le tenía que dar o el valor suficiente que me tenía que demostrar a mí para yo poder sostener esta relación de amistad. Vi que solamente la intención que tenía esta persona estaba enfocada en su mundo, en ella misma, no en los demás. Y por supuesto, tampoco yo, que fui el facilitador de esa persona en muchos casos. Y obviamente, todos somos amigos hasta cierto punto, porque los amigos se ayudan entre ellos, sí, pero ¿hasta qué punto? Un amigo real de verdad tampoco quiere desgastarte. Y cuando eso ocurre durante bastante tiempo y este amigo descubres que no tiene intención de ayudarte, es porque en realidad pues no es tan amigo tuyo. Y me di cuenta que había actuado muchísimo como el rol de salvador, el rol de complaciente, y eso obviamente era responsabilidad mía. Quizá no lo tendría que haber traído a mi propia casa. No lo sé. Quizá sí, porque gracias a eso me di cuenta de la máscara que yo llevaba. Y al final, cuando tuvo que irse esta persona, porque al final la tuve que echar amablemente, al final también vi la máscara que había usado conmigo esa otra persona. Una máscara que utilizaba para caer bien, para sociabilizar, pero que al final usaba como método para recolectar cosas de los demás. En realidad, lo que quería esta persona era aprovecharse lo máximo posible dentro de un rol de amabilidad y sociabilidad. Su máscara era la del manipulador o controlador, como le quieras llamar. Y realmente en esa situación donde llegamos a chocar un poquito, yo vi mi propia máscara del demasiado bueno y vi su máscara del controlador, del manipulador, del que no quiere poner ningún esfuerzo, que solo mira para él mismo. Y entonces, en esa situación, a través de esa situación, se rompió algo dentro de mí. Se rompió porque a través de esta situación y varias situaciones menores que me han sucedido, vi realmente los patrones que yo estaba aplicando en mi vida y que no me servían. Y ahí esa situación me hizo ver y me chocó, me confrontó conmigo mismo, y es ahí donde eso, el techo psicológico, se rompió.
donde ese techo de la identidad tuvo que quebrantarse para poder expandir mi conciencia, para poder ser un yo un poquito más auténtico después de esta situación. Entonces me di cuenta que yo también puedo ser un poco egoísta sin tratar de dañar a nadie. Que yo también puedo mirar por mí y que los demás, pues lo de los demás ya no me importa tanto como antes. Esa situación fue el choque, la gota que colmó mi vaso para decirme a mí mismo, oye, ya basta de mirar tanto por los demás, de ser el complaciente, ya basta. A partir de ahora voy a mirar por mí mismo. Eso me hizo ver que tengo que poner más límites y tengo que poner foco en mis asuntos. Y estas dos experiencias fueron bastante significativas en mi vida en los últimos 6 años para que algo dentro de mí se fuera rompiendo, se acabara agrietando y rompiendo para después poder expandir mi conciencia a otro nivel. Mi techo de mi propia identidad se partió y ahora mi identidad puede albergar más. ¿Y qué quiere decir eso? Que realmente ahora no soy un ser tan limitado como lo era antes. Obviamente lo sigo siendo, pero estoy menos limitado porque yo mismo he ido rompiendo barreras psicológicas a través de situaciones como estas que te he contado. Y las dos experiencias, aunque fueron distintas, tienen prácticamente el mismo patrón o un patrón muy similar. En la primera descubrí que había construido una realidad interna que no tenía nada que ver con la realidad. Y en la segunda no me rompió tanto el egoísmo de la otra persona. Lo que me rompió fue mi necesidad de sentirme necesario. Entonces podría decir y afirmar que ciertas experiencias de vida ocurren realmente para que tú puedas ser una persona más completa y más auténtica contigo mismo. Una persona que no tenga tantos límites psicológicos, límites internos y pueda ser más libre en su interior, dentro de ella misma. Porque la verdad es que en la autenticidad de cada uno está la clave. Porque si tú eres auténtico, realmente estás siendo tú al completo. Y cuando eres tú al completo, entonces realmente es donde se expresa tu propia esencia en esta vida. Y cuando te expresas con tu esencia, sin tantos límites internos, entonces realmente eres quien has venido a ser. Pero para ser quien has venido a ser, a veces tienes que pasar por experiencias de vida obviamente que no te van a gustar y que te van a confrontar. Pero eso sirve de gran ayuda para ver lo que llevas dentro y para subir al siguiente nivel. Y déjame preguntarte algo. ¿Qué parte de ti sigues llamando personalidad cuando la realidad es que solo es una historia? Porque quizá no estás roto, quizá estás agrietando la versión de ti que ya no te sirve. A veces culpamos a otros de rompernos, cuando quizá vinieron a romper una ilusión de nosotros mismos. Es fácil quedarse en el papel de víctima, pero muchas veces detrás del dolor hay una verdad que no puedes seguir ignorando. Porque nosotros no somos tan buenos ni los demás son tan malos. Simplemente somos espejos. Espejos que se reflejan los unos a otros. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que lo que os he comentado en este vídeo os haya hecho reflexionar un poco, os haya hecho entender un poco más lo que es un rompimiento psicológico y habéis podido identificarlo en vuestras vidas. Espero que hayáis comprendido que estos rompimientos internos sirven para llevarnos a otro nivel, sirven para nuestra propia evolución personal individual. Y si te ha gustado este tipo de contenido y has aprendido algo, me gustaría y me ayudaría un montón que te suscribieras a mi canal y le dieras un buen like a este vídeo. Mi intención es formar una comunidad de personas conscientes que buscan indagar en procesos internos y que buscan la profundidad en las cosas cotidianas
e indagar un poco más en los temas psicológicos y espirituales que nos encontramos en la vida misma. Espero que mi contenido sirva de ayuda para elevar la conciencia poquito a poco y abrir la mente de las personas. Sin más, muchas gracias por pasarte por mi canal, por haber visto este vídeo hasta el final y no tengo nada más que decirte por hoy, así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y adiós.